Y bueno, de lo que yo he visto aquí en Zacatecas y en algunas iglesias que me ha tocado ir, ya casi no hay. Entonces... Pero mira, te interrumpo para agregar algo. Sí. Es bien diferente el autoritarismo al orden, ¿eh? Es bien, Sí. está bien diferente, porque si hay autoritarismo, perdóname, pero no está bien aplicado. Nomás que hay diferentes tipos de autoritarismo. Está el autoritarismo que dice, las cosas, como dijo Silvita, se hacen porque yo soy el líder. Ese sí es autoritarismo. Pero ahora, ¿de qué otra manera lo vas a hacer? Orden es ¿sabes qué? Yo conozco muchos lugares donde, a ver, vamos a hablar, a ver, ¿ustedes qué opinan? Vámonos al tema, Sí. al tema de los panderos. Vámonos a ese tema que es el que se tocó y que tiene esta parte de autoritarismo. ¿De qué otra manera se puede hacer que si el pastor dice, ya no quiero que estén panderos y banderas, y esto que diga, ya no quiero, aunque sea algo que uno diga, está mal, porque deben de estar, porque somos un grupo que lo hacemos, y volvemos a lo mismo, lo hacemos por gusto, no es algo que nos estén obligando. ¿De qué otra manera se puede hacer si el pastor ya no quiere que estén? La principal es la dirección, de allá arriba. Sí. La principal es esa. La segunda es ponerse de acuerdo. O sea, no es que tome la decisión el pastor totalmente porque él dijo, yo ya no quiero y ya no quiero. O porque si la iglesia no se actualiza, muere. Esto es Impulso a Talentos Radio. Jinghops Studio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo aquí en Buenas Noticias Radio. Qué gusto volver a verlos, qué gusto estar una vez más aquí reunidos para hacer un poquito de escándalo. Dices tú, bueno, primeramente buenos días, bienvenidos a todos los que nos están viendo, pero dices tú, escándalo. Es un escándalo. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén viendo este podcast. Pues ya uno nuevo con buena información y buen relajo el que vamos a tener para todos ustedes. Y pues bueno, la idea es pasárnosla bien, la idea es que usted también se la pase bien allá donde usted esté viendo este podcast. Y va a estar interesante, va a estar muy, muy bueno lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Está súper interesante y muchos dirían, a ver, ¿de qué hora qué van? Ahora qué lo que era. ¿Qué hora qué lo que era? ¿Qué tarugada van a decir estos muchachos? Quédense. ¿Qué tarugada? Quédense, por favor, quédense. Chéquenlo. Volvemos a lo mismo. No necesariamente es verídico, es totalmente nuestra palabra lo que vale. Hay que sopesar todo para darle algo de sentido, ¿sale? Que quede una chispa de duda para que lo investiguen, para que ustedes lo mastiquen bien y digan, a ver, le busco más información, busco más de dónde conocer más de esto. Para eso esto es esta información, no para que usted diga, lo hemos dicho en los otros podcasts, lo que ustedes dicen ya es real. No, para que usted solamente se quede con la espinita y usted le saque más chistes. Sí, en efecto, no hay verdades absolutas y mucho menos saliendo de estos tres seres. Sí. No seres somos imperfectos, sí, seres no somos que no... así de que los más sabios ni somos los que todos lo saben, pero sí es bueno que tengamos 2 que 3 dudillas y luego ya después nosotros mismos encontremos nuestro camino hacia lo que sea más cercano a la verdad, ¿no? De hecho, no por tratarse de estos tres seres, de cualquier persona, sea cual sea, no siempre se la crean. O sea, es un hecho que no siempre va a ser contundente. Sea quien sea que te lo diga, siempre va a ser pesado y nivelado. Ahora sí que el filtro que tú utilices, nosotros nos vamos por las escrituras y muchas personas utilizan el sentido común, no sé, hay muchas formas de filtrar.
Y ayúdenos a comentar, ayúdenos ahí en cuanto vaya escuchando el tema, comente, pues a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado aquello, y vayamos comentando todo con sano respeto para que no haya ahí problemas, porque de repente se enojan, de repente ahí ven una parte del tema y se bajan de la cruz y se enojan. No, Se bajan. Tranquis. No, tranquilo. Todos nosotros hacemos también, aclaramos, hacemos estos con la mayor cantidad de respeto y Sí. buscamos de alguna manera no generar controversia sino que nunca me llaman y ahorita me están llamando. Bueno, no generar controversia, sino más bien llegar a un lugar donde podamos crecer. Sí. Muy bien, pues hoy, ¿Puedes colgar? ¿qué tenemos de tema? En este día? ¿Qué vamos a platicar? Vamos a estar tocando el tema de cómo correr a la gente de la iglesia. Uy. Ay. Híjole, ¿por qué sale este tema, señores? Sí. ¿Por qué sale este tema? Les comento que en nuestro entorno creo que todos conocemos a alguna persona que lamentablemente ha salido herida de la iglesia, ha salido herida por alguna situación que han vivido en su entorno pues espiritual. Sí. Es por eso que estamos tocando este tema no para juzgar, no para llegar a señalar, sino para reflexionar y llegar al punto de reconocer que nosotros como espirituales tenemos una responsabilidad con las Sí. personas que llegan. Y ver Así qué hemos es. hecho. ¿Qué hemos hecho Exacto. los que estamos dentro de una iglesia? A lo mejor algún líder, a lo mejor un pastor. Etiquete a sus pastores y dígale, véalo, a ver si algo ha hecho de ahí. Que todos reflexionemos, o a lo mejor cómo lo hemos tomado nosotros a bien, a mal, a ciertas cosas, ciertas actitudes de otros, y todo esto irlo platicando. Sí, ¿Qué mira, razón tienen? Perdón. no, ¿Qué no. razón tienen? Porque ciertamente creo que todos los que estamos o hemos estado en alguna iglesia de cualquier denominación, Sí. hemos sufrido de algún tipo de situación que nos ha roto nuestro corazoncito, Sí. tanto hablando porque nosotros esperamos encontrar un refugio en la iglesia y muchas veces lo único que encontramos es dolor, heridas y decepción. Decepción sobre todo. Lamentablemente es la naturaleza de los seres humanos. Siempre esperamos encontrar ciertas cosas en ciertas personas Sí. y cuando no lo encontramos, pues No sale. no, pues la decepción llega, la desmotivación y pues ahora sí que todo se desmorona. sí. Ahora, vamos entrando en tema, ¿cuáles son las primeras cosas que podemos hablar de cómo correr a la gente de la iglesia? A mí me gustaría, Javiercito, Sí. que cada uno contáramos alguna experiencia. Ujú. Puede decir que el primo de un amigo, vamos a dejarlo así, el primo de un amigo Entonces conoce a alguien que pasó algo, no se ¿verdad? vale Sí, decir si no nombres. Si no quieres decir que tú mismo lo padeciste, vamos empezando por Silvita, si conociste al caso de alguna persona que fue Uy, herida en el la primo iglesia. de una amiga. El primo de un amigo, a Sí, eso sí. me refería, ¿verdad? Que vamos a contar alguna situación. ¿Qué te parece si empezamos conmigo, Sí. luego mi Javiercito? Antes, sí, comenten ahí la gente que ve, diga, a mí me ha pasado también esto, me ha pasado Exacto. aquello, comenten. Desahóguense, comenten. desahóguense. Mira, Sin vamos, vergüenza, sin pena. claro, vamos a pedir también de la manera más atenta, no vamos a nombrar por favor lugares. No. No queremos nombrar lugares, no queremos Chin. nombrar personas. Hoy sí Sí. venía preparado, hoy sí quería. Direcciones y todo. No, pero vamos a pedirlo. Somos personas éticas, somos personas de valores, somos temerosos de Dios. Y que lo hacemos con la intención de ayudar. Exacto, Sí. no es con la intención de destruir, porque si No. eso fuera, créanme que de repente he pensado yo, bueno, somos un medio de comunicación, ¿por qué no vamos a esos lugares Y los y quemamos. los quemamos? en vivo? A ver, Sí, exacto, sí, sí. exacto. Es más, no vamos tan lejos. Aquí en Zacatecas acaba de llegar una congregación que anda vendiendo aceite y perfume de María. Pero no supuestamente son cristianos, pero se me hace que no son de los que vienen de allá por Brasil. de por allá. Hay que- Entonces, Esa no me la sabía. tengan cuidado porque desgraciadamente mucha gente se va con esa corriente de que pudiera ser sana doctrina
Y tú dices, wow, o sea, es más, gente que no conoce se va, pues es que dan el testimonio que gracias al aceite ungido y es más, hubo quien, dentro de la comunidad cristiana, hubo quien vendiera astillas de la cruz, tantas cosas que tú dices, ay, por Dios. Sí, sí. Entonces tener cuidado, ¿ah? Con todo cuidado. eso. Entonces, y dijimos que Silvita empezaba. Sí, Silvita, vamos a ver. Híjole. La primera de las damas. Espérense, ¿de dónde? Tengo mucho. Tengo mucho de dónde agarrar. ¿Tú sabes? Tristemente, no lo digo con orgullo. Yo sé que ahorita me río, pero en el momento yo estaba pues mal, ¿verdad? Porque yo inicié en la iglesia cristiana, en mi caso, desde joven. O sea, no nací en la iglesia cristiana, que yo sé que también las personas que han nacido han de tener experiencias. No digo que solamente los convertidos como nosotros, sino que la gente que nace en la iglesia sé que ha de tener 2 que 3 cosillas que platicar. Por eso hay tanta gente herida en el mundo externo o en el mundo en lo secular. Pero yo tengo experiencias para aventar para arriba, tristemente, y creo que yo por el momento la que más se me quedó grabada fue en una iglesia en donde yo estuve, en donde yo era parte de un ministerio que ahorita la prima de una amiga. Yo no, perdón, se me olvidó. La prima de una amiga estuvo en ese ministerio muy bonito que ahorita está ya a punto de pasar a mejor vida, ese ministerio, el ministerio de panderistas. Si yo era, no digo, la prima de una amiga. Oye, panderos, banderas, listones. Todo eso, sí. Se conoce como ministerio de arte, ¿no? Algo así. Sí, también. Creo que sí, también. ministerio de arte o panderistas. Sí. Entonces, de hecho, yo cuando llegué a esta congregación fue lo que me hizo quedarme, que yo veía la alabanza junto con los panderos, la danza, y yo dije, wow, yo quedé, eso fue lo que a mí me enganchó con la iglesia. El punto es, para ir al momento del trauma, estábamos, era un ministerio grande, muy, muy grande. Estábamos bastantes hombres y mujeres incluidos en el ministerio, pero llegó un punto en el que el ministerio tuvo que ser cerrado. Tuvo que ser cerrado porque, por lo que me platica la prima de mi amiga, la idea era que si la iglesia no se actualiza, muere. Entonces lo de panderos ya era de la iglesia vieja, ya tenía que ser cerrado, sí o sí. Entonces esta persona que llegó a hacer esta reforma, por decirlo de alguna manera, se tomó el tiempo de ir a avisarnos que nuestro ministerio iba a ser cerrado. Se hizo una junta y obviamente nosotros, porque ese era nuestro ministerio, era el lugar en el que nosotros servíamos, era el lugar en el que nosotros sentíamos que teníamos parte en la iglesia, pues nos sentimos mal y nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hablar con esta persona ahora que va a hacer esta junta y le vamos a decir pues que le dé la oportunidad al ministerio, porque en realidad no estorba el ministerio, ni tampoco es como que esté afectando a la iglesia. O sea, nosotros no lo veíamos innecesario. Tan solo también el argumento de si la iglesia no se actualiza, muere, desde ahí dijimos, híjole. Entonces el ministerio fue cerrado, esta persona se portó de una manera muy despectiva, llegó a decirnos así de que cuando nosotros le expresamos nuestra preocupación, nuestra tristeza de que cerrara el ministerio, dijo, ¿saben qué? Es que yo no les estoy preguntando, yo vengo a decirles que voy a cerrar el ministerio y es más, yo no tengo por qué darles explicaciones a ustedes. Entonces a mí lo que me entristece no solamente fue que cerraran el ministerio, sino que todos los miembros del ministerio se perdieron en el mundo secular. Entonces ahorita, incluso yo no voy a decir que yo me quedé, yo tuve mis luchillas para quedarme y lo intenté un tiempo, pero luego yo también me fui a lo secular, porque sí terminé muy herida, sí terminaron muchos muy heridos. Entonces la mayor parte de las personas que estaban en ese ministerio, ahorita que yo sepa, la mayoría ya rompió totalmente lazos con cualquier iglesia y cualquier religión en algunos casos. Entonces, eso sí fue
algo fuerte, algo triste, porque uno espera de los líderes un poquito de empatía, un poquito de amor, porque se supone que es lo que nosotros profesamos. Amor, no amor humano, sino amor de Cristo. Amor de Cristo. Y como líderes uno, o sea, si como cristianos se esperan cosas de nosotros por el simple hecho de que somos cristianos, ahora con mayor razón de un líder se espera todavía algo más. Sí. ¿A ese cómo le podemos llamar? A ese tipo de actitud, a ese tipo, ¿cómo le podemos llamar para que la gente pueda ubicar que a lo mejor es algo que se hace? O sea, sí es algo que pasa, y mucho en ciertos temas, pero ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo podría llamarse a ese tipo de acción que puede ser Wow, pues está. rechazo, puede ser ¿cómo le podemos llamar? Baja. Es que integran varias. Por ejemplo, yo creo que una puede ser no darle valor a lo que uno hace. Uh-huh, ¿Sí claro. puede tener? Podría ser, ajá, sí podría ser. Yo podría llamarle prepotencia. Otra parte fue prepotencia. Otra parte podría ser el no darle importancia Por eso oye la opinión acá atrás dice falta de humildad. falta de humildad, falta de empatía, falta de empatía. Okay. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es bueno que vayamos conociendo las cosas que van sucediendo de por qué la gente la corremos de la iglesia, ¿sí? Estas actitudes para que líderes, pastores vayan diciendo, a ver, yo usé esto, yo fui parte de esto, sí, para que lo conozcamos, ¿sí? Y es que el problema no es que hayan cerrado el ministerio, el problema, porque digo yo, o sea, sí, ok, era iglesia de ellos, por decirlo de alguna manera, porque la iglesia es de Dios, pero el problema fue la actitud, la manera en que se llegó al tema. Siento yo que se pudo haber arribado de una manera diferente para que no hubiera tantos corazones heridos, porque sí éramos, o sea, sí era un ministerio grande, y sí habían incluso pequeños, habían niñas, niños, habían adultos, habían adolescentes, y siento yo que no es tanto por el hecho de que cerraran el ministerio, que sí, o sea, en parte también digo yo, bueno, eso de que la iglesia se tiene que actualizar o muere, como que también a cierto punto me parece algo discutible. Cuestionable. Sí. Es que son temas Sí, que pueden tomarse así en particular y nos tardamos un buen un montón. abordarlos. Pero de todas maneras siento que sí, fue principalmente la actitud lo que nos hirió a todos. Fue como que la actitud de, ¿sabes qué? No te estoy preguntando. Autoritarismo. Sí. Se hace y adiós. Se hace y punto. Es más, te estoy haciendo el favor de venir a decirte que te voy a cerrar el ministerio, punto. Sí. Como que eso fue lo que todos nos hizo quedarnos así con el ojo cuadrado. Sí. Sí. Está triste Sí. analizar estas vivencias, y lamentable porque así como esta historia podemos ver muchas otras Sí, varias. de ese estilo. Lo que yo comparto, por ejemplo, el primo de un amigo me contaba. Te ríes. Cuando llega el nivel de, hay muchísimas personas en este momento, conozco muchas, no solamente el primo de un amigo, yo aclaro también, yo ahorita yo estoy congregándome todo, también Silvita, todos estamos bien con Dios, pero muchas personas están lejos de la fe por las prioridades que le dan ahora sí que a la iglesia, a los dineros. Ese va a ser otro tema también más adelante, vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar en un punto de esa delgada línea entre amar a las personas y su diezmo o sus ofrendas o sus dineros o sus aportes, porque hay infinidad de personas que se han apartado por la insistencia tan drástica en cuestión económica. En cuestión económica, al punto donde si no
Si no eres alguien que aporta, no eres alguien que importa. O sea, Se hizo verso sin esfuerzo. hizo versos sin esfuerzo, pero es la realidad para algunas congregaciones, que si no eres una persona que aporta, no eres alguien que importa. Y desgraciadamente eso es lo que yo comparto el día de hoy. Esa es la experiencia que el primo de un amigo me contó, y es lo que hirió a muchas personas y ha herido, y a muchas gentes han salido de una iglesia con el concepto de que es un negocio. Sí, es algo que sucede y va a ser un buen tema también cuando lo lleguemos a abordar en su punto. Cuando sea ya de lleno para ese punto. Sí. A mí me tocó gente... yo no he salido de una iglesia, yo no me ha tocado que irme de una iglesia por alguno, entonces voy a platicar, ahora sí, literal, lo que dijo Juanito, el primo de un amigo, que ha pasado, y por ejemplo me tocó que no le dieran importancia, algo muy similar a lo de Silvita, pero acá sí se dejaba el ministerio, sí se permitió que siguiera, pero no se le daba la importancia que se debiera, en el sentido de que las personas que lo hacían, o hacen un ministerio, lo hacen con todo el amor, lo hacen con todo el gusto, lo hacen con toda la pasión, le invierten tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. 3 cosas que son muy valiosas, ¿sí? Que todo el mundo quisiéramos tener esas 3 para toda nuestra vida, ¿sí? Para todas nuestras áreas, y no las podemos tener. Entonces, invertir esto en un ministerio y que los líderes no lo valoren es algo que yo veo crítico. Y esta persona tenía un ministerio, y la verdad era un ministerio increíble, como digo, es muy parecido porque tenía mucha gente que participaba, había mucha gente que lo hacía, y cuando hacían una graduación finalizaban un curso o algo, el pastor no iba, el pastor no asistía, el pastor no iba allá a entregar los reconocimientos del curso, y era como algo así como que, qué bueno que lo haces, ¿verdad? No es lo importante de nuestra iglesia, entonces pues queda como algo que bueno que lo haces, y si no lo haces, pues se manda este mensaje, si no lo haces, pues no importa, ¿no? Y si no lo haces tú, pues tampoco importa, habrá otros que lo hagan, ¿no? Entonces no es importante, y yo vi que esto le dolía a la persona, yo vi que esto dolía, esto lastimaba. Y luego, en esta parte también entraba otra clase de heridas que decía, es que tú eres bueno para hacer eso, pero no estás preparado, no eres suficientemente bueno para hacerlo, entonces hay otras personas que lo están haciendo, entonces a ti no te tomamos en cuenta, y eso era algo fuerte. Entonces había una herida que se hacía en los corazones, y la gente pues mejor se dejaba de hacer eso y después se retiraba de la iglesia y ya no lo hacían. Entonces esa parte me tocó verla. Y es que me he dado cuenta también en nuestros andares por la vida como cristianos, que luego sí es bien importante involucrar a la gente, porque es que cuando la gente está en la iglesia y solamente va los domingos, se convierte en una religión más que en una relación. Entonces, cuando uno se involucra en la iglesia, cuando uno está poniendo su granito de arena de una o de otra manera, uno se siente ahora sí que atado de buena manera a la congregación, y sientes que tú estás haciendo tu parte y te sientes productivo. Sí. Y eso es bien importante recalcar, que por eso hay que darle importancia a todos los ministerios. Sí, de hecho muchas personas se conectan por ese medio, se conectan. Así es. Por ejemplo, el caso de esas personas que tienen un ministerio, que sirven, de alguna manera es algo que los conecta a Dios, y que si se los quitan, pues es eso como que se rompe ese lazo de servicio, eso que muchos, por ejemplo, nosotros esto nos gusta hacerlo. Y qué mejor cuando tú dispones lo que te gusta hacer para agradar a Dios.
Exactamente. Muchas personas se sienten identificadas, por ejemplo, en el Ministerio de Artes, en el Ministerio de cierto tal cosa, pero cuando de alguna manera ya no eres útil o te hacen no ser útil en eso que tú podías de alguna manera colaborar o servir, pues ahí viene lo delicado. Ahora, vamos a platicar más cosas porque la gente la podemos correr de la iglesia, ¿sí? Yo, por ejemplo, me llega a la mente el que no se esté compartiendo una palabra que esté muy apegada a la Biblia. Que la gente empiece a compartir ideas. Ahorita, por ejemplo, Juanito decía, pues ya cuando te dicen, no, mira, que tienes que ir y bañarte en la Zacatecana y meterte 7 veces. Sí. Y si no lo haces, pues entonces vas para afuera. Un inmundo pagano y de lo peor y ya estás fuera. Y me fui así un caso bien extremo, pero ahorita, por ejemplo, hay gente que dice, pues mira, tienes que tener en tu casa ciertas cosas, en tu vida amuletos, ya cositas que la Biblia no lo menciona, la Biblia que no lo dice, y así podemos ir viendo varias, ¿no? Entonces, cuando no se comparte, los mensajes no vienen directamente de la Biblia, y no me refiero a que los mensajes tienen que estar plagados de versículos y de capítulos, no, pero cuando ya están desapegados a la Biblia, y por ejemplo un caso es, y me encanta este caso, usarlo de ejemplo, el caso de Charles Manson, aquel persona que hizo su iglesia, que hizo su secta, y después fue a matar gente, haciéndolo ver que era un plan de Dios y que no se debe de hacer. Entonces, para mí esa es una parte para correr a la gente de la iglesia. Es lo que hablábamos justo el tema pasado, porque podemos ver, un día yo me aventé un documental, yo soy una persona que le gusta mucho los documentales, discúlpenme si saco tanto documental, pero el otro día me aventé un documental precisamente de sectas, sectas en donde empiezan usando la palabra de Dios y terminan tergiversándola de una manera en que hay hasta suicidios masivos, hay abuso de autoridad, hay así como que generación tras generación tras generación, como si fueran reyes. Hay una iglesia muy popular aquí en México y ya en el mundo, en donde el papá fue líder y luego líder profeta y luego el hijo líder profeta y el hijo ahorita está en la cárcel, y aún así la gente está tan inmersa en la fe en ellos que aún aunque está en la cárcel y se le han comprobado delitos y se le ha comprobado delitos graves, aún así ellos siguen pensando que él es santo y que él está ahí en la cárcel injustamente. Entonces llegamos a un extremo bien feo. Fíjate, y esas son las primeras personas que salen más heridas, ¿eh? Sí. Porque están tan, ¿cómo se puede llamar? Tan cegadas por una persona, por un líder, por un lugar, que cuando les llega a pasar una situación, wow, el golpe, el dolor, la decepción es tan inmensa. Sí. ¿Qué otra han visto que pueda hacer algo que la gente haga, líderes, gente de la misma iglesia, que pueda correr a otros? ¿Qué otra les llega a la mente? Incluso los ujieres, a mí me llegó, sí es totalmente una historia ajena. Sí. No vayan ustedes a pensar que también me pasó a mí. Sí me han pasado varias, pero esta no. Un ujier una vez en una iglesia, se supone que los ujieres precisamente están para recibir a la gente y darles esa primera imagen de la iglesia, ¿no? Esa primera buena impresión. Pues era una familia, llegó aquí a esta iglesia, se quisieron sentar todos juntos, pero como ya no habían lugares, arrimaron una sillita de por allá, la acercaron, y el ujier, esta persona que está ahí para recibirlos, los trató muy mal. Le dijo, no tienen que mover las sillas. Oiga, pero es que nos queremos sentar en familia y somos 4. No me muevan las sillas. Y si no le gusta, pues lo siento mucho, pero no me muevan las sillas. Okay. Y pues esta historia, está bien triste porque también ya salieron estas personas bien heridas de ahí de la iglesia y ni ganas de regresar. Y pregúntenle si volvieron. No. Pregúntenle si volvieron, obviamente, ¿no? De hecho, ese es un caso bien
¿cómo se llama? Es bien típico ese tipo de situaciones. Por ejemplo, una vez un amigo me decía que se vistió de así sucio, se vistió lo más sucio posible y llegó a un lugar también grande para ver cómo lo recibían. Pues no, apenas lo recibieron y allá en la orillita y todo. Hay una reflexión, incluso en YouTube hay varias congregaciones que hacen ese énfasis de cómo la persona vale por lo que es la esencia, el alma de esa persona, que es lo que quiere el Señor. No por cómo vaya vestido, no porque sea, porque también hay lugares donde va a venir cierto personaje reconocido hasta el frente y el mejor lugar y apartada su silla. Sí. Y llega una persona sucio, a lo mejor oliendo no muy grato y el trato no es lo mismo. Sí. También tampoco estamos señalando en el aspecto de que debería de ser el trato diferente, aunque sí debería de ser, pero no estamos yéndonos totalmente a eso porque pues implican muchas cosas, ¿verdad? Sí. Entendemos también que a veces es difícil para alguna persona dar una atención así a una persona con una capacidad diferente o con un claro. O con un atuendo a lo mejor no adecuado. Tú comentabas en anteriores podcasts cómo una persona fue rechazada totalmente por estar lleno de tatuajes. Sí. ¿Cómo puede llegar una persona vestida con una gorra como la mía y poder ser tratado diferente? Es más, una vez a mí me pasó en una visita que tuve a un lugar donde yo llegué con gorra precisamente y hicieron tanto énfasis en que quitara la gorra. Yo me la quito y todo, pero yo me puse a pensar, imagínate que llega una persona nueva que está buscando un acercamiento con Dios y que el trato es tan prepotente, tan cuadrado, nada dócil, nada tan legalista, como decíamos la vez pasada. Sí, claro. Tan legalista. Y es que de eso depende también, tampoco estamos invitando a que todo sea tan liberal, permitido, tan liberal. Sí. Estamos diciendo que hay niveles, hay puntos. Por ejemplo, una persona nueva, tú vas a empezar a discipularlo poco a poco. Esa persona va a llegar a entender y ni siquiera tienes que pedirle que se quite la gorra. No. Va a llegar al punto donde va a decir, yo estoy agradecido con el Señor, yo quiero quitarme la gorra y quiero orar con mi cabeza descubierta. ¿Sí? Pero hay personas que llegan y desde la primera vez te imponen y te corren. Sí, eso es interesante porque el que te corran por algo así tan legalista, de que digan, es que aquí en este lugar tienes que venir de traje y tienes que usar corbata. Eso me tocó a mí en algunos lugares llegar y tienes que usar corbata. Y hay gente que no le gusta usar corbata. Hay gente que dice, yo nunca me ha gustado y no me gusta. ¿Y por qué sentirte incómodo en un lugar donde lo de afuera no es lo que importa, sino claro, lo de adentro? Me tocó escuchar un caso de... Acomódale. No, este sí me tocó. Ya Javiercito no le ha pasado nada. No, y se me hizo bien drástico porque dice que había que unos chicos venían de la playa y se les descompuso su carro. Y dice que cerquita de donde se les descompuso había una iglesia y que estaban en servicio. Y que ellos dijeron, no, pues mira, de estar aquí en el solazo y esperar a la grúa y esperar a que vengan a ayudarnos, pues vamos a meternos allá a la iglesia. Entonces venían de la playa y la vestimenta que traían, pues a lo mejor las muchachas un chorcito, no, a lo mejor una playera muy delgadita, los jóvenes a lo mejor también un short, a lo mejor venían con playera de manga corta, de tirantitos y así venían, porque venían de la playa. Entonces el lugar donde todavía estaban, pues no era así tan fresco como para cambiarse la ropa. Entonces dice que quisieron entrar al lugar a taparse del sol. ¿Sí? No era su intención ir a la iglesia. Y cuando iban entrando, la gente así como lo sugiere, la gente, ustedes no pueden entrar a la iglesia así. Ustedes no es un lugar para que entren con esa ropa inapropiada y no es un lugar así.
ellos se quedaron así como que, ¿qué les pasa? Pues se supone que es una iglesia, se supone que hablan del amor de Dios y que todo muy bonito. ¿Por qué no nos dejan entrar y queremos nomás cubrirnos del sol? Ni siquiera queremos ser parte de aquí. Y dice que cuando ya estaban, ellos se salieron molestos, llegaron, arreglaron su carro, y a una hora después de que se los arreglaron, tuvieron un accidente y murieron. Y yo dije, y cuando me contaban esa historia decían, imagínate si ese día tenían la oportunidad de conectarse con Dios y que pudieran haber tenido la oportunidad de arrepentirse y poder haber ido al cielo, sino que se fueron con toda la actitud diferente, enojados, molestos, con la gente, decepcionados con la gente y con Dios, porque pues es un lugar donde representamos a Dios. Y pues, ¿qué fue? No les dimos esa oportunidad por una actitud legalista, por una actitud que, como dijo Juanito, lamentablemente no tiene nada que ver con lo que Dios nos dice. Duele bastantísimo pensar fíjate, ponle que no hubiera sido tan trágico, que no hubieran muerto. Imagínate tú la actitud, que hubieran tomado otra actitud. Yo conozco también, así como conozco casos de personas que han salido heridas por actitudes malas, yo conozco personas que se han quedado arraigadas a un lugar por el amor y la fraternidad de las gentes. Sí. Yo, por ejemplo, puedo nombrarte de personas tan amorosas, tan cariñosas, tan atentas dentro de la iglesia, que tú dices, wow, o sea, ¿cómo me voy a negar yo a creer en Dios si veo este tipo de personas? Sí, ¿cómo me voy a salir? ¿Cómo voy a salir? Algo muy padre. Algo muy padre. Pero, sí. pero fíjate, ver la historia de todo lo contrario cuando llegas y lo primero que empiezan es ahora sí que a condicionarte el acceso, a condicionarte la salvación, a condicionarte tu conversión. Hay muchas personas que incluso, como ya lo hablábamos otras veces, hacen dudar incluso de tu verdadera sanidad espiritual. Sí. O sea, ¿y qué pasa con eso? Las personas no solamente quedan heridas, sino que ellas quedan con el concepto negativo de una congregación y sobre todo ellos se resignan a estar perdidos al infierno. Sí. Ahora, ustedes que ven este podcast han sido parte de esto, o sea, les ha tocado que alguien les haya herido, alguien los haya lastimado, que haya algo que te haya hecho salirte de una iglesia. Coméntalo, platícalo, porque es bueno que más gente lo conozca, que sí existe esto. Pero ahora, aquí viene otra parte importante del tema, y aquí viene algo que también es bueno que lo platiquemos y que es bueno que también ustedes lo escuchen, y si se han quedado hasta esta parte, sigan viendo de este podcast, porque yo les tengo una pregunta. ¿Qué tan válido es el salirte de la iglesia por esto que hemos platicado? A ver, y aquí podemos entrar en algo de polémica porque, o sea, no podemos estar de acuerdo a lo mejor todos en algo, pero es bueno también que lo platiquemos y te digo, a lo mejor aquí no vamos a ponernos de acuerdo y a lo mejor no vamos a ponernos de acuerdo con lo que tú crees, pero es algo que es bueno, como lo dijimos, que nos quede la espinita para que lo investiguemos. A ver, ¿es bueno, es válido salirte de la iglesia por esto que hemos platicado? Está bien complicada la respuesta a esa pregunta. Esa es una pregunta, diría yo, que casi imposible. Yo creo que aquí cabe la típica de cada quien sabe lo que carga en el saco, en el morral. Porque nosotros pudiéramos decir, oye, no te salgas, o sea, por favor. Aguanta vara. Aguanta vara, sé un poquito más firme. Pero también no podemos saber. Ahora, a la iglesia llega mucha gente tan necesitada. Sí. Llega gente buscando un lugar, busca un refugio, buscan una ayuda, buscan un abrazo, y que sean recibidos desde esa manera y pedirles que no se ofendan o que no dejen de congregarse, pues ahora sí que es ilógico. Es ilógico, está complicado. Yo, por ejemplo, diría, en la primera respuesta que yo puedo decir a que sí es válido salirte de la iglesia por esto que hemos platicado, la primera respuesta que yo diría es no. ¿Por qué?
porque estamos llegando a un lugar donde hay gente imperfecta, donde hay gente que no es perfecta. ¿Y qué sucede? Tenemos una percepción de lo que es las cosas de Dios y la iglesia de una manera que no es la real. Y aquí es donde entra algo que tenemos que entender, y es que nosotros tenemos una expectativa, una falsa expectativa. ¿De qué? De que si yo voy a un lugar de una iglesia, pues las cosas deben de ser de esta manera, o creemos que son de esta forma, cuando no es real. Una iglesia es un lugar de gente imperfecta. ¿A qué me refiero? Y vamos ahora a cambiar el rumbo de las cosas, de lo que hemos estado platicando. Por ejemplo, el ujier que llegó y que te dijo con mala actitud de una silla. Ey, es que, ¿por qué moviste la silla? Ey, ¿por qué te sentaste aquí? Ey, ¿por qué vienes vestido de esta manera? Ey, este tipo de cosas. A lo mejor esa persona tiene una mala actitud. A lo mejor esa persona todavía está en un proceso de poder conocer a Dios de una manera que pueda tener su vida un cambio. ¿Y qué sucede? A lo mejor esa persona tiene ganas de servir, a lo mejor esa persona tiene ganas de poder hacer algo bueno por la gente, pero ¿qué crees? No ha sido una persona transformada, completa. Ahora, nadie hemos sido completamente transformados al 100%, todos vamos en un proceso del 1%, del 2%, algunos pueden decir, yo voy en el 20, en el 30%, pero no vas a llegar al 100%. Entonces, esta persona puede ir ahí. ¿Qué sucede? A lo mejor tú dices, ¿por qué me habló de esta manera? Hey, a lo mejor tu expectativa era que me hablaran bonito, que me trataran bien, Cierto. pero no estamos en un lugar perfecto. Vamos. Creo que tiene mucho sentido lo que dices, Javier, porque efectivamente creo que la clave es esa. Hemos encontrado, ahora sí que como dice el dicho popular, ya se lo el peine. Hemos idealizado la iglesia. Sí. Hemos idealizado la iglesia, pensamos encontrar pura gente liberada, sanada, como tú dices, ya completamente, ahora sí que renovada, y la realidad es de que no, vamos con esa idea de que vamos a encontrar un lugar perfecto, pero la realidad es de que todos seguimos teniendo situaciones y batallas que podemos fallar, todos podemos fallar. Yo, a diferencia de ustedes, yo diría que sí se puede. Tristemente, porque salirte de una congregación cuando ya no estás cómodo por las situaciones que se ven, porque tristemente llega un punto en el que la incomodidad llega tanto que tampoco ya no puedes avanzar. Cierto, sí se entiende, porque llega un punto donde ya no hay, ni siquiera te permite conectarte. Exacto. Sí. Ahora, aquí hay mucho que sacarle de este tema, pero sí, mucho. Sí. Por eso les decíamos al principio, no se queden con una palabra, no se queden con algo que ustedes escuchen. Es bueno exprimirle todo el jugo. Aquí va a ser muy difícil en este tema poder hablarlo por completo, pero es bueno ir haciéndonos muchas preguntas de por qué suceden las cosas. Yo, por ejemplo, me preguntaría en ese tema de comodidad. Entonces, la comodidad, por ejemplo, yo la percibo desde el área de la sensación, de lo que siento, de cómo me siento. Esa parte yo la veo muy complicada. No, pero yo veo que Silvita no se refiere a la comodidad, sino a la conexión. O sea, si ya llegas a un lugar donde ya se rompió el vínculo, se rompió esa presencia, ese lugar donde te permitía esa relación, ese lugar donde te sientas a gusto, o sea, no tanto comodidad como de... Es que esa palabrita de a gusto está, te digo, tiene uno que hallarle, porque la iglesia no es para sentirnos a gusto en el sentido de que es que me siento bien a gusto aquí. Ahí les va, ¿a qué me refiero? Yo, por ejemplo, no estoy en la iglesia donde... Me cambié a una iglesia que es una rama de la iglesia que yo he estado. Entonces, yo no la noto como si estuviera en otra iglesia. Uh-huh. Sí es una iglesia totalmente diferente a la que era donde yo estaba, pero esta rama
lo único que hizo fue cambiar ciertas cosas. Hicieron una iglesia nueva a lo que yo estaba acostumbrado. Ahora, la iglesia donde yo estaba, hubo muchas veces que yo me quise salir. Muchas veces. No me gusta la alabanza. No me gusta cómo, no me hace sentir a gusto. No me hace sentir cómodo. ¿Por qué? Porque, mira, a lo mejor el que canta no canta tan bien. A lo mejor las canciones no se me hacen tan bien. No se me hacen tan, ni que sean tan ad hoc. Y luego, aparte el sonido se oye muy feo. Eso era lo que yo creía. Bueno, cuando llegas a esos pretextos, ahí sí te concedo la razón. Sí, ¿no? Por ahí esos sí. pretextos no te vas a salir. Ahí te va, pero ¿qué sucede? No me hace sentir cómodo. No me hacía conectarme con Dios. ¿Por qué? Porque ya no se escucha bien el sonido. Y uno podría pensar, eso es algo muy, muy insignificativo, pero es algo importante porque yo, por ejemplo, he estudiado acerca de esto del sonido y he estudiado acerca de lo que son audios, y el audio es algo importante, es algo vital para que pueda transmitirse un buen mensaje. Entonces, yo al estar metido en este tema, el que no escuchara un buen sonido, yo decía, esto está mal, y ¿cómo puede ser que no sea importante que le metan y que se pongan a trabajar en eso? Y yo decía, no, esto no me ayudaba a conectarme con Dios. Ahora, cuando decía de las sensaciones, yo en ese sentido estaba algo mal. ¿Por qué? Porque decía, lo estoy basando hacia lo que estoy sintiendo. Y la experiencia con Dios no es a través de los sentimientos. Yo puedo generar que, a pesar de que se escuche muy mal el sonido, que cante muy mal el que está ahí en el micrófono, a pesar de que toquen muy mal, yo puedo hacer que se genere un sentimiento diferente a través de mi espíritu. ¿Cómo? ¿Sabes qué? A lo mejor no voy a poder seguir cantando lo que están cantando, pero me puedo sentar y me puedo poner a orar con Dios. Siento yo que estamos en un canal muy diferente, porque yo a lo que me refiero es a que cuando no estás cómodo porque estás herido por cómo te han tratado, más que como algo tan, sí, es importante el sonido, pero se me hace algo que realmente, eso sí siento que sí es algo muy, por decirlo de alguna manera, espero que no esté mal dicho, pero sí, superficial. Sí. Yo más bien digo, o sea, si tú ya no estás tranquilo o en Sí. paz con las personas que te rodean, ¿por qué? Porque de alguna manera la forma en que te han tratado te han Sí. hecho incluso que tú mismo te vayas excluyendo de la congregación, que ya no puedes ni siquiera involucrarte Sí. con las personas que te rodean, precisamente por cómo te han tratado, por Sí. cómo te han lastimado. Entonces yo en ese caso, yo diría que lo mejor tanto para ti, para tu relación espiritual con Dios, sí sería buscar un lugar en donde tú te sientas bien recibido. Más sin embargo, nosotros lo hemos dicho y justo lo estábamos platicando ayer mi hermano, mi mamá y yo. Nosotros ahorita en este punto, yo creo que porque nuestra madurez en Dios y como personas ya es muy diferente, estamos Sí. en un punto en el que ya no estamos dispuestos a que cualquier cosa nos asuste. Ese O está sea, bueno, lo ese que está bueno. lo que yo comentaba es que sí, o sea, no tienes que estar toda una vida en una misma iglesia acostumbrándote y aguantando vara y diciendo, ay, es que aquí me duele que hagan esto porque me trataron así y así, o fui y pedí ayuda y me hicieron a un lado, o fui y pedí ayuda y nomás me ayudaron una vez, o fui y pedí ayuda y me dijeron, sí, vente, te llevamos al encuentro, y luego ya después me soltaron así como si nada. Siento yo que no es necesario, o sea, siento que ahí se entra como en una religiosidad Sí. de tienes que estar en esta iglesia aunque ya estés bien triste, ya estés bien herido, ya estés de que no, pues es que estoy aquí porque pues porque aquí tengo Sí. que estar, La aquí realidad no es que sí se vuelve monótono. Sí. O sea, llega Sí. el punto donde, por ejemplo, si siguiéramos el consejo de Javiercito, llegaría el punto donde, no, pues nomás vamos por cumplir. Claro. Ahora, digo, la palabra sentimientos abarca mucho. Por ejemplo, ¿qué puede ser la herida que te pueda causar para irte de la iglesia? Ahorita, por ejemplo, hablábamos, por ejemplo, de autoritarismo. Y yo, por ejemplo, esa palabra la veo que en todas las iglesias va a existir el autoritarismo. Por ejemplo, hablando de los que ya habíamos hablado anteriormente, ¿a qué me refiero que sí, en todas va a existir el autoritarismo? Porque
hay un líder. En todas las iglesias hay un líder. Es difícil en las iglesias donde todavía existan que está el pastor y luego abajo haya otro grupo de líderes y que el pastor se guía a lo que digan los otros líderes. Ya casi no hay. Bueno, de lo que yo he visto aquí en Zacatecas y en algunas iglesias que me ha tocado ir, ya casi no hay. Entonces... Pero mira, te interrumpo para agregar algo. Sí. Es bien diferente el autoritarismo al orden, ¿eh? Es bien, Sí. está bien diferente, porque si hay autoritarismo, perdóname, pero no está bien aplicado. Nomás que hay diferentes tipos de autoritarismo. Está el autoritarismo que dice, las cosas, como dijo Civita, se hacen porque yo soy el líder. Ese sí es autoritarismo. Pero ahora, ¿de qué otra manera lo vas a hacer? Orden es ¿sabes qué? Un ejemplo. Yo conozco muchos lugares donde, a ver, vamos a hablar. Vamos, a ver, ¿ustedes qué opinan? Vámonos al tema, Sí. al tema de los panderos. Vámonos a ese tema que es el que se tocó y que tiene esta parte de autoritarismo. ¿De qué otra manera se puede hacer que si el pastor dice, ya no quiero que estén panderos y banderas, y esto que diga, ya no quiero, aunque sea algo que uno diga, está mal, porque deben de estar... Porque somos un grupo que lo hacemos y volvemos a lo mismo, lo hacemos por gusto, no es algo que nos estén obligando. ¿De qué otra manera se puede hacer si el pastor ya no quiere que estén? La principal es la dirección de allá arriba. Sí. La principal es esa. La segunda es ponerse de acuerdo. O sea, no es que tome la decisión el pastor totalmente porque él dijo, yo ya no quiero y ya no quiero. O porque si la iglesia no se actualiza, muere. Sí, es que fíjate que estas partes están... Es que es un pretexto bien, pues, con perdón de ustedes, bien feillillo. Es que déjame te digo porque todo tiene así muchas vertientes, está complejo el tema, les decía, no está tan fácil. Sí. Por ejemplo, miren, en la iglesia donde yo empecé, no se utilizaban instrumentos digitales. Había guitarras acústicas y había un piano. Sin mal no recuerdo, había un piano, que creo que nada más había guitarras. Pero bueno, lo dejo en un piano, que era el único digital que había. Cuando llegó una guitarra eléctrica a la iglesia, hubo mucha gente que dijo, ¡ey, es que eso está mal! Eso a Dios no le agrada. Volvemos al punto legalista del tema pasado, ¿verdad? A ver, ¿por qué lo dices? Y nomás lo estás diciendo porque no te gusta o porque sientes que no. Bueno, y sacan partes hasta de la Biblia y que te sacan todo un tema. Pero aquí había un punto. Si el pastor decía que sí, que ya se iban a agregar instrumentos eléctricos como la guitarra y la batería, que en aquel tiempo la gente decía, no, es que eso lo usan los grupos de rock, un ejemplo. O había gente que se iba a lastimar. ¿Verdad que sí? Sí. Pero creo que a un nivel. Pero no lo creo que, a un lo nivel que tan... yo comentaba, Sí. por ejemplo, de ese tema, era que yo sabía, o sea, bueno, todos sabíamos Sí. que la congregación era llevada por estos líderes, estos Sí. pastores. El problema no fue que cerraran el ministerio, el problema fue la actitud Sí. que ellos tomaron. O sea, porque yo entiendo y yo pienso que cualquier persona entendería si alguien llega y te cierra el ministerio. Obviamente no vas a ponerte tú al tú por tú y a sí, decir, sí. oiga, pero en acá en Salmos o acá en Génesis sí. y acá, ahí decía que alabar con panderos y danza y que no sé qué tanto. ¿Y por qué me lo está cerrando? No, obviamente no. El problema fue la actitud tan prepotente. Sí, sí. Y eso No, fue sí lo lo que entiendo, hirió. sí lo entiendo. Y también yo en el momento, ya ahorita, digo, ok, entiendo su argumento de la iglesia se actualiza y muere, porque Sí. obviamente tampoco queremos ser legalistas, tampoco queremos decir, no, es que la iglesia tiene que ser la Tiene primera que haber iglesia fiestas, sí. de que dejó Jesucristo y así como está escrito literalmente. No, pero hay actitudes y hay maneras como líderes
que ellos debieron de haber arribado el tema de una manera más sabia. Sí. Porque es que no estás hablando de que estás despidiendo de un trabajo cualquiera secular a un grupo de personas que, es más, ni siquiera ganábamos nosotros nada. No, Todo lo sacábamos del bolsillo. Sí. A mi mamá le costó muchísimo hacer mis vestuarios. Sí. Habían veces en que, es más, comprar el pandero nos costó un montón. Ahora, Entonces, eso fue lo que lastima, o sea... no estamos hablando precisamente, bueno, claro, dice mi hermana, la forma en lo que se dijo, pero más importante todavía que eso fue las almas que se perdieron. Exactamente. O sea, este tema va enfocado a cómo correr a las personas de la iglesia, cómo se pierden las almas por situaciones como esa. Digo, cuando el objetivo es claro del líder, de la persona, no estoy diciendo que va a permitir todo nomás para que no se vayan, no, de ninguna manera. Pero se va a medir y se va a tomar las decisiones más adecuadas para evitar ese tipo de situaciones. Hay que tener tacto, siento yo. Siento yo que ahí faltó mucho tacto porque aparte habíamos muchos adolescentes y niños en el ministerio. Habían adultos, habían contados. La mayoría éramos adolescentes y niños y creo que también es importante. Pero volvemos a un punto que les estaba diciendo hace ratito. Sabemos que las gentes que están al frente, o sea, toda la gente de la iglesia, toda, pero la gente que está enfrente de una iglesia es gente imperfecta. Sí, claro. ¿Sí me explico cómo? Claro, cómo pero eso a lo que va, o sea, entiendo a lo que te refieres porque era lo que yo te decía. Nosotros ahorita que ya estamos maduros, ya decimos, yo no me voy a salir de la iglesia en la que estamos actualmente porque no me gustan 2, 3 cosillas que yo digo, y ya también te he platicado, Javiercito, 2, 3 cositas que yo digo, ay, y me dan así como retortijones así en mi ser y digo, pero ahí estamos aguantando vara y decimos, no, ya no nos vamos a mover de aquí y a menos que Dios diga, saben que yo tengo otro plan para ustedes, pero por el momento nosotros estamos firmes, sin importar qué. A lo que voy es que en ese momento, por ejemplo, hablando de este caso, las personas que estábamos en el ministerio éramos la mayoría personas inmaduras, tanto espiritualmente como secularmente, psicológicamente y en lo que sea. Entonces, esa madurez no se puede tener, a veces hay personas que ni la alcanzan, la madurez tanto psicológicamente como espiritual. Entonces, ese es el problema, que no se tuvo el suficiente tacto para manejar el asunto, porque sí entiendo perfectamente a lo que tú te refieres, o sea, nosotros ya estamos en ese punto. ¿Y cómo hacerle para que la gente, o sea, yo también... Yo, por ejemplo, me formé en un hogar donde la política era parte de nuestra vida. Mi papá estaba inmerso en esa parte y él me hablaba de esos temas. No, es que tienes que hablar de cierta manera y tienes que expresar de ciertas formas para que la gente no se sienta. Y te digo, en el tema de la política, en el tema no puedes llegar y imponerte así, decir, yo soy, ¿sabes qué? Porque otra gente se te va a agarrar a patadas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en la iglesia también se ocupa y se necesita. Aquí yo sí diría, es bueno que los líderes tengan ese tacto, sí es muy bueno. Ahora, el problema es que también a veces nosotros como personas, como dices, llegamos a tener una muy mala inmadurez espiritual, por muchos temas, por la edad, por el tiempo que tienes conociendo, porque no es lo mismo una persona que tiene una semana a la que tiene 10 años, no debería de ser igual. A veces es mejor el de 10 días que el de un mes o el de un año, pero aquí yo creo que hay muchas cosas por la cual yo sí diría como que pensarle muy bien para podernos mover de una iglesia, porque ¿qué sucede? Si te vas de una iglesia por alguna actitud de alguien, por algunas palabras de alguien, esas mismas palabras y esa misma actitud la vas a encontrar en la siguiente iglesia que vayas. Sí, claro. Ahora, esas mismas palabras y esas mismas actitudes las vas a encontrar en el trabajo,
Claro. Y las vas a encontrar en tu casa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que yo noto en este momento es que afortunadamente Miguelito, digo acá más bien Javiercito no ha sufrido algo de un nivel como el que te pasó a ti o como le ha pasado a algunas personas. Ese es el problema, mi Javiercito. Ahí te va un testimonio mío de lo que me ha pasado. Yo tenía un ministerio, ¿sí? Llegó mi líder y me dijo, hey, ¿sabes qué? Ese lo hacíamos 2 veces al año, si no mal recuerdo. Y yo tenía la idea de que se hiciera de una manera mi ministerio. ¿Y quién es el mejor para conocer el ministerio que el que lo hace? ¿Sí? O sea, no puede llegar una persona que es doctor a decirme cómo voy a hacerlo de locutor. Ni yo puedo llegar como locutor a decirle a una persona que es médico, a decirle cómo lo va a hacer lo de médico. Entonces, claro. Este líder llegó y me dijo, ¿sabes qué? Voy a ocupar que hagas 4 al año. 4 de los cursos que yo hacía al año. Y yo decía, no, está mal. Y le dije a él, no le dije que estaba mal, pero le dije, hey, no se puede hacer. Por esto, le di mis razones del por qué no. Y me dijo él, no, es que tienes que tener actitud de servicio. Y así, si no es así, no puedes hacerlo. Así con estas palabras, ¿eh? Ahora, volvemos al mismo punto, no estamos trabajando, no me están pagando por hacerlo, y al no pagarme por hacerlo, es así como que no me debes de obligar a hacer algo que yo no quiera hacer, ¿verdad? Entonces, cuando me dijo eso, le dije, no, pues no puedo hacerlo. Yo lo puedo apoyar con 2 al año, y si quiere, casi fue mis palabras, pero no se las dije. Y él así como que entendió y me dijo, pues no quiero. Él buscó otra persona para que lo hiciera como él quería. ¿Qué creen que pasó con ese ministerio? ¿Qué se imaginan? No sé. Spoiler, fracasó. Fracasó. Obviamente fracasó. ¿Por qué? Porque el que lo hacía tenía las razones del por qué no hacerlo así. Ahora, ¿qué sucedió? Yo pude haberme sentido y decir, es que se pasan, ¿por qué me quitaron de algo que yo estaba haciendo? Y vean, para lo que lo hicieron, lo echaron a perder. A ti te convino, mi Javiercito, qué bueno. Porque pareciera que sí. Al final, de todas maneras, se dieron cuenta que sí no era. Ahora, pero después de que se dieron cuenta, no regresaron y no me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Hazlo como tú creas. No. Ellos más bien dijeron, no, pues ya que no exista, no se ocupa. No es el ministerio clave de la iglesia por el cual no es el más importante. Y te digo, me tocó sentir esa parte. Y es que la diferencia fue que yo decía, bueno, no es mi iglesia, no son mis almas. Y es que también tampoco yo no estoy diciendo que vayan saltando de iglesia en iglesia si ven una mala cara. O sea, yo lo que estoy diciendo es que si llega un punto en el que verdaderamente ya el sentimiento, el dolor, la decepción, ahora sí ya no te está dejando conectar ni con Dios, o sea, ya llega un punto en el que estás tan decepcionado porque pasa. Que estás tan decepcionado de la gente que te enojas con Dios. Sí. Ahí es cuando digo yo, considéralo. Yo no estoy diciendo, porque nosotros por desgracia sí hemos vivido un montón de experiencias que nos han hecho correr, y yo no digo que esté bien o esté mal. Dios es el que va a juzgar y Dios es el que va a decir, sabes que la reggaetoneaste. Pero a lo que voy es que tampoco no estoy diciendo que te quedes permanentemente o que corras de todas hasta que encuentres una perfecta. Porque precisamente... ¿Cuál es lo que debemos de hacer? De hecho, vamos a ir cerrando, ¿Qué es lo que debemos hacer? Y para iniciar, decirles que jamás, óiganlo bien, nunca se va a encontrar un lugar perfecto. No. Nunca. Ustedes pueden saltar de iglesia en iglesia y jamás van a encontrar un lugar perfecto. Otra, por favor, no dejes de congregarte, no dejes de buscar un lugar. Te voy a decir por qué. El lugar donde tú puedes encontrar algo de alimento espiritual es regularmente la iglesia. Muchas personas han decidido, yo les decía en el primer podcast, que hice que yo me declaraba cristiano independiente. ¿Por qué? Porque yo trataba de ser
todo por mi cuenta. Sí. Pero te das cuenta en determinado momento que por más que tú quieras dedicar tiempo como en la iglesia, hacer servicio como en la iglesia, tener alimento espiritual como en la iglesia, no puedes, por tu cuenta no puedes. Y hay una razón, porque Dios nos creó para vivir en comunidad, no nos creó para vivir aislados, para vivir solos. ¿verdad? Entonces, por favor, no dejes de buscar dónde alimentarte. Esa es la primera que tenemos que hacer. Exacto. ¿verdad? No, por favor. No dejar de ir. No dejar de ir a algún lugar. Y yo diría, la segunda, no vayas a 2, 3 al mismo tiempo. Porque te va a gustar algo de una, te va a gustar algo de otra, y te va a gustar algo de otra. Y puedes llegar al punto de decir, no, ya no voy a ni una. Cierto, ese. Entonces yo sí Quedas diría, como el perro de las 2 tortas. ándale. Yo sí diría, no vayas a 3 al mismo, ni a 2 al mismo tiempo. Ve a una y trata de conectarte con Dios en una. ¿verdad? Sí. Entonces ya tenemos 2. ¿Cuál sería la otra cosa que tenemos que hacer? Sí es importante no poner tanta atención ni tanta presión en lo que esperamos de la iglesia, porque sí estoy Las totalmente de personas, acuerdo. que sea, Sí estoy que sea un totalmente de poquito- acuerdo en eso sí. de la expectativa, porque eso lo hemos aprendido ya con el tiempo. Sí. Y justo estamos en ese punto en el que decimos, Lo estamos aplicando. Sí, lo estamos aplicando y ha costado trabajo En porque toda la iglesia. sí, en toda Líderes, la iglesia, claro, toda, pastor, líderes, hermanos, gente. sugieres, Ok. el Oye, de hasta la gente, hasta el lugar donde está la iglesia. Porque también. hay gente que sí le tienes una expectativa de, es que la iglesia de allá de Notre Dame está bien bonita, y porque esta está bien fea. No. Ni expectativa ni del lugar ni de las gentes. Las sillas están bien feas, el otro día me Cierto. caí de una. Oye, sí me ha pasado que gente se cae de la silla. Sí, también a nosotros nos ha pasado presenciar eso, pero no hay que poner atención en eso. Creo que es importante más bien poner atención en cómo congregarte te beneficia en tu relación con Dios. Cierto. Porque también aparte el estar en una iglesia te ayuda a que te comprometas más, porque Sí. si no te congregas como que es un poquito más light, ¿no? Sí. Como que dices, ay, pues sí soy cristiano, pues hoy no pero tengo ganas. Pues hoy voy a ir a Bonito Pueblo a conseguir un carro. No, al pues, hoy- tianguis, a los al tacuaches en la tianguis, mañana. Si bien nos va en alguna actitud buena, porque a veces cuando no vas a la iglesia te dan más ganas de hacer lo malo. Cierto, Exactamente, cierto, sí, porque cuando te congregas sientes un poquito más de presión Sí. de parte del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque estás buscando a Dios en comunión con más Cierto. gente y es bíblico, de hecho, que cuando buscamos a Dios juntos en unión como Sí. iglesia, el Espíritu Santo de Dios obra de diferentes maneras. Cierto. Ahora sí, otra cosa que yo diría que tenemos que hacer es trata de tú integrarte a la iglesia. Así no es. esperar, otra vez de la expectativa, no esperar a que ellos te integren. Porque a veces así de, pues es que nadie me ha ido a visitar a la casa y no, tú ve y trata de conectarte. A ver, ¿a qué me refiero? Yo, por ejemplo, yo estoy casado, hay un grupo de matrimonios. Investigo si hay un grupo de matrimonios. Oigan, ¿habrá un grupo de matrimonios? Sí hay uno. ¿Cuándo? ¿A qué horas yo voy? Porque eso yo me estoy integrando, ¿sí? Lo ideal, y volvemos hace ratito a las formas, lo ideal es que sí te traten de conectar. Exacto, Eso es lo es que lo iba a ideal. decir. Sí. Lo- es lo Líderes ideal. que nos ven, traten de ustedes ir con la gente y ahora sí, estarles rogando y estarles Sí. insistiendo, y a lo mejor si no quieren ir a tu grupo, tú ve, que tu grupo vaya con ellos, Sí. si, La si te realidad, lo permiten. la realidad es que hay mucho lisiado, muchas Sí. personas. Es más, yo en un tiempo estuve en esa actitud de pues, yo no quiero saber nada de la iglesia. Ujú. Y cuando tú no quieres saber nada de la iglesia, no importa quién te invite y tú no vas a ir. Ajá. Lo que lo hablábamos también, hay veces que lo que te arrastra es las atenciones, la forma. Sí. Sí, eso llega al punto donde, wow, qué genial qué genial que me están buscando, qué genial que me está invitando, qué genial que está, cómo actúa conmigo, no, wow. Que está al Sí. pendiente de mí, Está pendiente, que... Sí, eso es lo importante, pero te digo, esa vuelve a lo mismo. Hay veces no se puede. Por eso, pero ¿Ah? es que yo me pongo del lado de los que estuvieron en ese caso. Es que muchas personas
por sí mismo no van a ir a la iglesia otra vez. No. Eso sí, si tú lo estás viendo ahora. No, me refiero a la gente que vaya a una iglesia, que claro. trate a esa persona de conectarse con la iglesia. Sí. Que sea parte de nosotros el querer conectarnos y no esperar a esa parte. Y volvemos, que sí es lo ideal que lo hagan. Sí. Pero que nosotros tengamos esa iniciativa. Es que hay gente que ya va herida también. Hay gente que ya va herida y eso también es otro impedimento para que la persona busque el agregarse a una nueva congregación. Por eso en ese caso lo ideal sí sería que las personas que están ya involucradas en la iglesia, incluyendo líderes, busquen la manera de incluir a la persona, de mostrarle interés. ¿Por qué? Porque siento yo que es como una manera de romper esa barrera que ya tiene la persona por la herida. Ahora, lo bueno que la iglesia sea una iglesia que tenga de todo un poquito. ¿A qué me refiero? Que tenga para jóvenes, que tenga para niños, que tenga para matrimonios, que tenga para jóvenes que no están casados, que tenga para gente adulta. Eso es bueno que las iglesias lo tengan. Y aquí sí es una pedrada para los líderes. No se esperen a que, es que somos bien poquitos y nomás hay 2 matrimonios y pues ¿cómo vamos a hacer algo con 2 matrimonios? No está bien. O nomás son 3 gentes adultas, ¿por qué vamos a hacer una reunión con 3? Eso está mal, porque no le creas oportunidades a la gente, ¿verdad? De que lo haga, de que se pueda conectar con tu iglesia, y al momento en que no tenga oportunidades de conectarse, y viene herido, y viene lastimado, pues mucho menos va a querer involucrarse. Imagínate, llega un chavo herido, a lo mejor anduvo con una novia en su iglesia, y viene y ya no quiere saber nada de noviazgos de otra iglesia, y dice, y llegas y lo metes a un grupo donde para que busquen pareja. Pues no va a conectarse, ¿verdad? Bueno, pues yo quería finalizar con algo muy interesante. Estamos en este momento viendo cómo las personas son corridas de la iglesia, pero también no puedo dejar pasar el hecho de que tú como persona quizá también seas complicado, difícil. También muchas de las veces queremos esperar tantas cosas de la iglesia y de los líderes. Está como los que se suben a un Didi, a un Uber y dice, no, si no te califico mal, atiéndeme bien. Y se portan prepotentes porque el deber de un Didi o un Uber es atenderlos bien. Y es ahí cuando nosotros como ovejas abusamos también. Intentamos esperar cosas tan específicas, tan a nuestra forma, que si no ya nos sentimos ofendidos. Ahí les va lo que escuché de un podcast, una publicación que vi de lo que la gente espera de su pastor. Fíjate todo lo que dice, esperan que sea el predicador, esperan que sea el ejemplo, esperan que sea padre, porque pues casi todos los pastores son papás de hijos. Esperan que sea un buen marido, esperan que sea un buen consejero, esperan que sea una persona que responda a las llamadas y a los mensajes al 24/7, o sea, todos los días y todas las horas, que sea un buen planificador, que sea un buen visionario, que sea un buen director, un buen mentor, un buen amigo, que sea un buen reconciliador, que sea un buen consejero matrimonial, un buen consejero juvenil, un buen entrenador de líderes, un buen maestro de la Biblia, un buen intercesor, además de ser guardián del templo, y a veces que sea de mantenimiento, que sea de limpieza. Cuando vi esa publicación, yo dije, híjole, qué complicado, la verdad. A veces lo que nosotros esperamos. Complicado se la ponemos a los pastores. Que a veces esperamos mucho de la gente y a veces ponemos, como dijo ahorita, somos gente tan problemática que no hacemos nada por querer ayudar a la gente que trabaja. Yo por ejemplo les vuelvo a hacer énfasis ahorita en este momento para que reconozcamos también nosotros como personas cómo somos. Sí. O sea, también contamos testimonios de personas heridas por la iglesia, pero también conozco testimonios de pastores heridos por las ovejas. Sí. Claro. Hombres que tienen un sentido de servicio tan grande que son la gente lista. Ha abusado de ellos. Se ha aprovechado de ellos. Sí. Digo lista entre comillas porque es lo más tonto que puedes hacer, actuar en contra de una persona con un corazón noble. O sea, por favor, analicemos. Sí. Si tú eres de las personas que vas de iglesia a iglesia,
juzgando y señalando lo que no te gusta y luego te vas a la otra y dices, no, es que en la otra esto y esto no me gustó y total que no tienes un lugar. Sí. Perdóname, el del problema eres tú. Sí. Ahora, lo más importante que tenemos que hacer es tu relación personal con Dios de todos los días. Esa yo creo que es la más importante. Esa era la otra conclusión que teníamos Silvita y yo. Sí. Hacer lo que nos toca. O sea, independientemente de lo que tú veas, llegar al punto donde tú vas a hacer lo que a ti te toca, lo que a ti te toca, lo que a mí me toca. Que están actuando mal aquí, que están haciendo mal acá, que están... Bueno, Señor, pues yo hago lo que a mí me toca. Sí. Que si no me habló tal persona, bueno, pues estamos hablando, ¿verdad? También de eso. ¿Sabes qué? Pues le hablo yo. Lo hago porque a mí me interesa estar bien delante de Dios, no porque a mí me interese quedar bien con alguna persona. Sí, primeramente por Dios. Sí. Primeramente por Dios, haz todo lo que a ti te toque y sigue para adelante en lo que a ti te toque, pues. Y yo diría, no te quedes en un lugar donde te violenten, ni emocional, ni física, ni verbalmente. O sea, yo para mí esas tres sí son bien importantes. Sí. Esas son no negociables. No negociables. Y no nada más en la iglesia, ni en tu casa. O sea, y a veces la gente dice, hey, ¿cómo le hago para entender cuándo me debo de separar de mi esposo y mi esposa? Cuando hay violencia de este tipo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando hay esto, en la iglesia es un buen síntoma de que no es un lugar donde esté el Espíritu Santo ni el amor de Dios. Claro. Sí, no debe de haber violencia, ni física, ni emocional, ni verbal. A esto volvemos al punto de hace ratito, violencia emocional no es de que un día me dijo que era un pecador, ¿verdad? Y porque me cachó haciendo algo. Como cuando como dijimos en el pasado, no, Sí. no porque está predicando de algo que se parece Ándale. a lo que No. lo que es tu vida, te sientas ofendido. Sí, cuando te acusan, ahí delante del púlpito y mencionan tu nombre y te usan de mal ejemplo, esa es una violencia emocional Sí. terrible. Eso sí ya es una violencia Sí, directa. entonces, Creo ya para ir finalizando, a mí me hubiera gustado haber tenido la madurez espiritual que creo en Dios tener ahorita en los tiempos pasados, para no haber andado así, de iglesia en iglesia. La verdad, hemos aprendido mucho a través de, pues, se podría decir, no sé si errores o dificultades o como quieran ustedes llamarlo. Creo que aprendemos después de todo, como dice la Biblia, todo obra para bien a final de cuentas. Entonces, creo que todo esto que acabamos de hacer como un pequeño resumen de lo que necesitamos de hacer, me habría servido mucho. Creo que a muchos les va a servir y a muchos les hubiera servido, a lo mejor a muchos que ahorita están lejos de la iglesia, les hubiera servido para tener en cuenta, y no solo tener en cuenta y escuchar, sino aplicar. sí. Por ejemplo, lo de la relación con Dios y no poner tus ojos en la gente, porque también dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, creo que es una buena moraleja para todos. Sí. Y yo cerraría lo peor que puedes hacer en la vida, lo peor, no hay cosa más terrible que puedas hacer, es alejarte de Dios por algo que te sucedió en una iglesia. Porque al final de cuentas, a quien le das la espalda, no es a la iglesia que te lastimó, a esa iglesia imperfecta. Ni al que te lastimó. No, esa es gente imperfecta, esa es gente que, lo hemos dicho, gente que va en un proceso y que lo hizo de mala manera. Sí, tristemente existe eso, pero lo peor es darle la espalda a Dios. Así es. Haciéndote el digno y haciéndote creer que, pues es que yo ya no voy a la iglesia porque me hicieron. Dios, la verdad no hay con quien puedas estar mejor que con Dios. Y como dices, a lo mejor hubo una iglesia que te falló, pero va a haber otra. Y ve y conéctate. Aquí ya has escuchado qué puedes hacer para conectarte y qué puedes hacer para integrarte y qué puede ser la mejor manera para que puedas disfrutar tu estancia en la iglesia. Hazlo, pero lo verdad, conéctate con Dios en todo momento. Así es. Pues con eso concluimos, amigos, hermanos, y pues ojalá les haya sido de bendición este podcast del día de hoy, que siempre la medida de que es un buen podcast es cuando nos edificamos nosotros mismos. Sí. Me siento edificado y me siento afirmado en ese concepto de que sí, no idealicemos la iglesia, no busquemos perfección, no vas a encontrar jamás perfección,
Y lo que importa es hacer lo que a ti te toca, estar bien tú con Dios. Eso es lo Así que a ti es. te toca. Ve a una iglesia donde sepas que hay gente imperfecta, que aman a las personas, así como son, tal y como son, Claro. pero sobre todo que buscan a un Dios perfecto. Así Sí. que, pues bueno, Así es. un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Un gusto haber nuevamente. echado debate un rato. Estuvo bueno, estuvo Se bueno. puso a hacerlo bueno. Nos estamos viendo dentro de... ven cada 15 días estamos viendo Estén atentos a los otros y comenten, por favor. Oigan, les propongo un tema para el siguiente. A ver. Híjole. Aquí, A ver. Hablar de los tiempos finales de este mundo. Hablar de... ¿Saben por qué? Porque no sé si sepan que va a haber un eclipse, Sí. que en abril, Me emociona y ese dicen que tiene mucho que ver con lo que pueda suceder de los tiempos finales. Entonces, bueno, no sé, vamos viendo, vamos A ver qué les platicando. parece. Me gusta, me gusta. Probablemente sea el tema. ¿Cómo? Las profecías. Las Está profecías. interesante. Bueno, Dice el vamos público bien. que las Dice el profecías. público. Bueno, estamos pues. Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Esto es Impulso a Talentos Radio. Jingobs Studio.